Ya, lo primero que hice fue anotar los datos, luego realicé la figura y lo que haré ahora es sacar el momento de la fuerza en P1. Para sacar el resultado hay que multiplicar de 2 por P1, que yo ahí anoté los datos, que sería 2,5 por 11,93. Que eso me daría un resultado de 2985.5. Ahí como se ve, ordené un poco los datos y le puse el ángulo que es 33,4 y ahora lo que haré será sacar D4. Entonces, tenemos D4 es igual a D2 dividido por el coseno de 33,4. Que D4 sería D2 es 2,5 dividido por el coseno, que eso me daría un resultado de 2,50. Ese sería el resultado que me daría de D4. Ahora lo que haré, sacaré el valor de H. Entonces para la fórmula para sacar H es D1 más D4, que le hicimos recién. Entonces, D1 es 2,8 más eso sería. Y el resultado me daría 5.344.189. Ese sería el resultado que me daría en H. Ahora lo que haré será sacar el valor de D5. Entonces, tenemos D5, que la fórmula sería para sacar la H por el coseno de 33,4. Eso me daría, ese valor es por el coseno de ese, me daría un valor de 4,4283842. Ahora lo que haré será encontrar sacar el resultado del momento en P2. Entonces, la fórmula de este es 5x por P2i. Entonces sería el resultado de 5 el resultado que saqué anterior y P2 lo de los datos que me dan. Entonces el resultado que me da es de menos 3582.554438. Aquí lo que haré ahora lo que hice fue rellenar aquí, colocar la fuerza P3, D3, D7 y poner su ángulo acá. Aquí me dice busca la horizontal a la fuerza, entonces lo que haré será sacar D6. Entonces, D6 es coseno de mi ángulo que es 33,4 por 2 por P2. Y eso, desarrollándolo, me da un valor de 13,50,783. Ese valor me da. Siguiente, sacaré el valor de D7, que es de 1 más D6, que ese es mi valor de D6, y de 1 es 2,8. Entonces el valor que me da es de 4.15738. 3843 es el valor que me da. Entonces ahora lo que haré será sacar el momento en P3. Entonces ese es
de 7 más D3 por P3 y eso me da un valor de 13.236. Ese valor me da. Ya, ahora tengo que MA es igual a la sumatoria de MAP. Entonces acá en MA lo que haré será colocar el valor de MA1, que es ese. Entonces es 2982,5 más el valor de la P2, que es menos 3582. Y eso más la P3, que son 13.236. Y eso, sumándolo todo y ese restándolo, sumando todo, me da un valor de 12.500.13556. Ahí está. Ya en este ejercicio necesitamos encontrar la fuerza resultante producto de la fuerza 1 y la fuerza 2. Por lo que primero lo que haré será encontrar los componentes tanto de la fuerza 1 y la 2. Ya primero en la componente X. Y como se ve, se forma un triángulo con un ángulo de 45 grados con catetos adyacentes y opuestos. Entonces acá vamos a colocar 600, que es la fuerza, por el coseno del ángulo, que serían 45. Y acá lo mismo, en el eje Y, 600 por el coseno de 45. Que eso sacándolo me daría un resultado de 425.26. Y acá 600 por el coseno de 45 me daría lo mismo, 425.26. Ahora realizo lo mismo con la fuerza 2. Entonces desde acá hacia acá arriba, que es, a ver, iría en dirección hacia allá y está acá, o me quedo ahí. Entonces aquí se forma un ángulo de 30 grados, por lo que entonces sería, aquí sería coseno, o sea, perdón, sería 800 por el coseno de 30. Y acá lo mismo, en el eje Y, sería 800 por el seno de 30. Y eso sacándolo me da un resultado de 692.82. Y este me da un resultado de 800 por el seno. Me daría un resultado de 400. Ahora, para ordenar un poco más los vectores, los voy a escribir acá. Entonces la fuerza 1, que tiene componentes en X, sería 425.26, punto y coma, que es para separar, y en el eje Y sería lo mismo, 425.26. Y en la fuerza 2 tenemos componente también en el eje X, que sería menos 692
282 y 400. Entonces el producto de la suma de los componentes en X sería la fuerza resultante. En X sería 425.26 más menos 692.82, que eso me da menos 268.56. Y en el componente Y sería 425.26 más 400, que serían 824.26. Ya, ahora para sacar nuestro factor resultante sería raíz, sería la hipotenusa de los componentes, entonces sería aquí raíz de menos 260, sería menos 268.56 elevado a 2 más 824.26 elevado a 2. Que eso me daría un resultado de 866.91, que está en Newton. Esta sería nuestra fuerza resultante. Ya, buenas tardes, profesor. Ahora daré comienzo al ejercicio 1, el cual dice: determine las componentes X e Y de las fuerzas de 800 libras en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, primero que todo tenemos que sacar la fuerza de X, la cual tenemos las 800 libras, lo cual tenemos que sacar por el ángulo de 40. Ponemos el seno 40, que nos daría un total de 800 seno 40 igual nos darían 514 libras. Luego sacamos la fuerza I, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora con el coseno 40. Igual, lo cual nos daría un total de 613 libras. Y con eso tenemos las componentes de la fuerza X y la componente de la fuerza Y. Bueno, ahora daré comienzo al segundo ejercicio, el cual dice: determinar la magnitud de la fuerza resultante y la dirección medida en el sentido de las agujas del reloj, desde el eje X positivo. Bueno, daremos comienzo. Primero nos dice que la fuerza resultante X es igual a la sumatoria de fuerzas en X, lo cual nos da una F resultante X, que sería los 70 newton que tenemos ahí. Luego sacamos más 50 newton, que es esa fuerza de ahí, la cual está aplicada ahí en el eje, por el coseno de ese ángulo, 30, menos esta fuerza de acá, que está negativa, 65, por el coseno de ese ángulo.
45, lo cual nos daría 70 más 50 coseno de 30 menos 65 coseno de 45, lo cual nos daría 77,34 newton. Ahí tenemos la fuerza resultante de X. Luego hacemos lo mismo con la fuerza resultante en Y, lo cual nos dice que tenemos la sumatoria de la fuerza en Y, que es igual a la fuerza resultante de Y, las cuales son los menos 50 newton de ahí, seno 40, perdón, por el seno 30 que está ahí, menos la fuerza negativa de 65 newton por el seno de los 45 grados de ese ángulo, lo cual nos daría una fuerza resultante de menos 50 seno de 30 menos 65 seno de 45, lo cual nos daría menos 70,96 newton. Luego de eso, posterior, sacamos la fuerza resultante de ambas. Usando Pitágoras, tenemos 67,34 elevado a 2 más menos 70,96 elevado a 2. Eso nos da un total de 67,34 elevado a 2 más menos 70,96 elevado a 2 igual 9,56, y eso raíz cuadrada 97,8 newton. Luego, para obtener la dirección, ocupamos tangente menos 1 a la menos 1, lo cual colocamos la fuerza de los 70 que nos dio en el FI, 96, dividido por la fuerza X, los 67,34, y eso nos daría un total de shift tangente 70,96 dividido 77,34, lo que nos da un total de 46,5 grados, que sería la dirección. Ya, el ejercicio nos dice que la placa está sometida a dos fuerzas en A y en B, que está en la B y la A. Dice que si el ángulo, este que tenemos acá, es igual a 60 grados. Luego nos dice determine la magnitud de la resultante de esas dos fuerzas y su dirección medida de la horizontal. Ya, lo primero que haré será encontrar los componentes de la fuerza A y B.
Entonces con un color vamos a marcar las componentes. Aquí está FA. Ay. Con sus componentes que hacia acá. Y con otro color vamos a hacer la de la FB. Entonces, de acá. Y de ahí con su componente hacia acá. Ya, entonces las componentes del vector B van a ser, si el ángulo está representado en este lado, tengo que el cateto opuesto es 6 por el seno de 40. Y acá sería, en este, sería 6 por el coseno de 40. Entonces tengo para la fuerza A que este es el cateto opuesto. Entonces acá es 8 por el seno de 60. Y acá sería 8. Lo vamos a hacer con otro color para que se distinga. 8 por el coseno de 60. Entonces tengo la fuerza en A, que sería en el componente X, sería 8 por el seno de 60, que me daría 6.928. Y en la componente Y, que es 8 por el coseno de 60, me daría 4. Y ahora, en la fuerza B, tengo el componente X, que sería 6 por el seno de 40, que me da 3000.857. Y tengo en la componente Y, que es 6 por el coseno de 40, que es el resultado me daría negativo porque va hacia abajo. Entonces 6 por el coseno de 40 serían menos 4.596. Entonces ahí están ambas fuerzas. Ahora nos pide encontrar la resultante de estas dos fuerzas. Entonces la componente de la fuerza resultante serán iguales a la suma de los componentes del vector A más el vector B. Ya, entonces FR es igual, hay que sumar los componentes de X, que sería 6.928 más 3000.857, que eso me daría 10.785. Y ahora y los componentes en Y, que se restan, que sería 4 menos 4.596, que el resultado me daría menos 0.596. Ya, ahora la fuerza resultante la dibujaré aquí con otro color amarillo. Entonces, por ahí. En X tenemos que la componente sería sería
10.785. Y en Y tenemos una componente hacia abajo que es muy cortito, muy poquito. Por ahí. Que sería... vamos a escribirla aquí. No, vamos a escribirla por aquí en otro color. Que sería menos 0,596. Entonces ahí estaría nuestra fuerza resultante. Esta sería. Ya, entonces esta fuerza resultante tiene un ángulo y alfa, que sería la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto, que sería 0.596 dividido entre el cateto adyacente, que ese sería 10.785. Entonces 0.596 dividido en 10.785 me da 5.526. Eso va por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Eso lo voy a dibujar. Que eso me daría un resultado que alfa sería 3.1630. Que ese sería el valor de este ángulo que está acá. Entonces el módulo de nuestra fuerza resultante será 10.785 elevado al cuadrado más menos 0.596 elevado al cuadrado igual. Entonces la fuerza resultante de esta raíz me dio 10.801. Ese sería el resultado de la fuerza resultante producto la fuerza A y la fuerza B.